dice tu palabra, que de los niños es el reino de los cielos. Sí, Señor Jesús, gracias, Padre. Amén. Adelante. Bien, oramos por la vida, por la palabra, por la vida de su hermano Martín. Ore por la palabra, ore que Dios abra su vida, su corazón. Jesús, sí, Padre Santo, disponemos nuestra vida. Amén. Todo nuestro ser. Háblanos, enséñanos, corrígenos, escriba nuestra fe. Haznos Por crecer. amor a ti mismo, Señor. Pero no queremos, Señor, Por amor estar de tu nombre. siempre en el mismo lugar. Sabemos que tú te mueves Gracias. con los que se mueven y tú trabajas con los que trabajan. Amén, Y tú Señor hablas Jesús. con los que obedecen. Aleluya, aleluya, Gracias. Padre Santo, gracias. Amén. Gracias, Pastor Gil, Dios te bendiga. Es un privilegio, hermanos, compartir la palabra con ustedes. Una de mis oraciones es: Padre, concédeme a mis oyentes, Padre, tu iglesia en Loma Bonita, concédeme compartirles lo que tú tienes para ellos. Y vinieron a mi mente varios temas, muchos temas que Dios me daba, pero esperé. Y Dios me dio una palabra para ustedes. Pero no quiero empezar sin antes recordar el privilegio que tenemos al tener su palabra, hermanos. Es un privilegio que tenemos. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Gracias a Dios. En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, donde se encontraba todo el mobiliario santo de Dios, que Dios ordenó a Moisés, había una mesa en el lugar santo que se llamaba Mesa de los Panes, o Mesa de la Proposición, donde se ponían los panes todos los días. Se ponía pan caliente, venía el sacerdote y los cambiaba cada día. ¿Y sabes qué simbolizaba eso, hermanos? La palabra de Dios. Que la palabra de Dios nunca debe faltar. Nunca nos debe faltar la palabra de Dios, porque es nuestro alimento diario con el que nos sostenemos y con el que nos fortalecemos. Meditaba yo en Lucas 8 estos días, cuando esa historia seguramente te la sabes, cuando el centurión manda a unos ancianos de Israel a decirle a Jesús que venga y que sane a su siervo. Y van estos ancianos y le dicen: Señor, es digno de que le concedas esto, porque nos construyó una sinagoga. Y va Jesús a donde está el centurión, con su siervo en su casa, su siervo muy enfermo. Pero antes de que Jesús llegue, le sale al encuentro el centurión y le dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. El poder, hermanos, de la palabra de Dios para sanarnos. Para sanar nuestras vidas, para sanar nuestros corazones, para sanar nuestros matrimonios, nuestras familias. Tiene un poder, es la palabra de Dios. Por eso debemos estar en contacto todos los días. Dios le dijo a Israel por medio de Josué, le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme lo que en él está escrito. ¿Ves ves cómo Dios nos recuerda y nos dice que tenemos que estar en continuo contacto con la palabra de Dios? Por eso para mí es un privilegio, hermanos, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Le voy a pedir a mi hermano, al pastor Gil, que me acompañe a leer el texto, o más bien que me lea el texto que está en segundo libro de Samuel,
capítulo 15, los primeros 5 versículos. Primer libro, ese va a ser nuestro texto de base para esta palabra, para este sermón. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres de corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y ponía a un lado de él camino junto a la puerta. Y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Amén. Gracias, hermano Gil. Esta vez vamos a ver a este personaje llamado Absalón. Y le he titulado este sermón, esta palabra, la rebeldía de Absalón. ¿Cuántos saben quién era Absalón? Absalón, hermanos, era el hijo de David, uno de los tantos hijos del rey David. Y este personaje es interesante, como lo vamos a ver, se destaca por su rebeldía contra su padre, el rey David. Quiero comenzar con el antecedente que hay antes de este levantamiento de Absalón. Y David había llegado al punto donde ya Dios le había dado el trono de Israel, ya le había dado el reino de Israel. Y él ya estaba sentado en el trono, gobernando, reinando a Israel. Pero en su vida familiar estaban sucediendo acontecimientos muy graves, hermanos. Acontecimientos muy críticos y muy difíciles que una familia puede atravesar. Si recordamos la historia, otro de sus hijos, Amón, se llama el primogénito, va y abusa de su hermana, Tamar, ¿verdad? Y David no hace nada. Claro, se enoja, pero nunca reprende a este hijo suyo, llamado Amón. Y se levanta su hermano de Tamar, que es Absalón. Tanto Absalón como Tamar eran hermanos de sangre. Y esto no le gusta nada a Absalón, que su hermana haya sido abusada por el otro de sus hermanos. Y convoca a un convivio entre hermanos, a una fiesta, pero ahí tenía la intención de matarlo. Y le ordena a sus siervos: cuando vean a Absalón, dice, que esté alegre por el vino, vayan y mátenlo. Y así sucedió. Y llega la noticia al rey David de que todos sus hijos habían sido muertos, y David resgarra sus vestiduras, que era un símbolo de que la desgracia había pasado. Y llega uno de sus súbditos de David y le dice: Señor, solamente este Amón es el que ha sido muerto.
Pongámonos a pensar, ¿verdad? Era una tragedia que estaba sucediendo a la familia del rey. A la familia del rey. Como podríamos decir, ¿verdad? Sucede hasta en las mejores familias. Al rey David le sucedió. ¿Cuál era ahí vemos cuando estudiamos la historia, cuando me puse a estudiar historia, yo veo a David muy ocupado gobernando a Israel. Muy ocupado en conquistar todavía los reinos que faltaban con conquistar, mandando a sus generales, yendo él con ellos, pero se había olvidado de una cosa bien importante, de su propia familia. Él estaba gobernando a toda una nación, pero era incapaz de gobernar a su familia. Y a veces, hermanos, como padres, nos puede pasar eso que sucedió al rey David. Podemos andar ocupadísimos, ¿verdad? Trabajando, esforzándonos cada día para traer el sustento a la casa y traer lo que necesita la familia, y nos olvidamos de lo más importante, de nuestros hijos. Y hubo un tiempo en mi vida, ¿verdad?, que yo no veía a mi hija ni a mi esposa, sino un rato, porque todo el tiempo andaban trabajando en la fábrica, fines de semana, días festivos. Mi hija se iba a la escuela ya temprano. Cuando ella se iba, yo estaba dormido. Cuando ella venía, yo ya me había ido. Y eso fue lo que le pasó a David. David estaba tan ocupado gobernando una nación, conquistando más territorio, y se olvidó de su familia. Y empiezan estos desastres en la familia del rey David. ¿Verdad? Y eso que le pasó a David nos puede pasar a nosotros. Te vuelvo a repetir, dice, sucede hasta en las mejores familias. Sucede hasta en las mejores familias. El otro asunto que no hizo David fue siquiera llamarle la atención a Amón, o al menos no está registrado. Porque cuando se revela Absalón, lo único que hace, le dice, vete de aquí, no te quiero ver. No te quiero ver. Y no lo ve como por 5 años, lo exilia. Amón se va con sus abuelos, que Absalón venía de parte de la familia de reyes. Su madre, dice ahí la Biblia en el capítulo 3 de este libro, que era Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Es el único hijo, bueno, los hijos de esta mujer eran los únicos que venían de familia real. Entonces quiero que se imaginen, no sé, ¿verdad? Yo me imagino que quizás su mamá le insistió y le dijo, tú tienes derecho a ser rey, hijo, tú eres hijo de rey. Por lo tanto, tú tienes derecho, tú vas a ser el siguiente rey. Cuando Absalón ni siquiera estaba preparado para ser rey. ¿Te imaginas? Qué dolor cuando uno de nuestros hijos se levanta contra nosotros. Y hoy, una de las cuestiones, lo vamos a ver más adelante, una de la familia, que es la institución más sagrada, hermanos, de Dios, porque Dios instituyó la familia, está siendo tan atacada como no te imaginas. Como no te imaginas. La familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dejado. Unos ataques tremendos. Hijos contra sus padres, padres contra sus hijos. Y esta escritura que estamos meditando nos enseña, ¿verdad?, a cuidar ese tesoro más grande que Dios nos ha dejado, que es la familia y que son nuestros hijos. Entonces el rey David
¿verdad? Se había olvidado de lo más principal. Algo que también me llama la atención es que yo no veo, al menos en todos los salmos que él escribió, una oración que él hiciera por sus hijos. Al contrario, hay una oración que es el Salmo 3, ya está orando, pero ya cuando su hijo se le levantó. Y cuando toda la muchedumbre ya seguía a Absalón, todo Israel, y ahí está registrado el Salmo 3. Pero no veo una oración de David para con sus hijos. Se le olvidó orar por sus hijos. El ministerio, hermanos, el ministerio más grande al que Dios nos ha llamado es a orar por nuestros hijos. Yo le digo, ¿verdad? Sobre todo a las hermanas. Hermana que me escuchas, no has sido llamada a un mayor ministerio que orar por tus hijos. Porque el corazón, escucha esto que te voy a decir. Un corazón más parecido al corazón de Dios es el corazón de una madre por sus hijos. Eso ocurre a veces con los que traemos la palabra. Que andamos bien ocupados predicando, ya me invitaron aquí, voy para allá, los pastores, ¿verdad? Restaurando familias, ayudando familias, ministrando aquí, ministrando allá, y nos olvidamos de nuestros hijos. De verdad. Y muchos hijos de pastores crecen resentidos contra sus padres. Pues dicen, ayudaste a todo mundo, pero no me ayudaste a mí cuando más te necesitaba. Y no solo ellos, también nuestros hijos. Y eso fue lo que le pasó a David. Elí, hay una historia también allá en el primer libro de Samuel, el sacerdote Elí. Dice que el sacerdote Elí nunca le estorbó a sus hijos y Dios tuvo que traer juicio sobre sus hijos. Elí sabía que no andaban bien sus hijos y que tenía que llamarles la atención y nunca lo hizo. Y Dios tuvo que traer juicio sobre los hijos de Elí. Dios, ¿sabes tú, hermano, que Dios nos da la autoridad para confrontar a nuestros hijos? Peleemos con ellos. Confrontémoslos cuando hacen las cosas mal. ¿Verdad? Porque a veces el corazón de padre, el corazón de madre, ay no, mijito, pobrecito, ¿cómo le voy a dar? No, porque Dios nos confronta. ¿Qué dice la Biblia? Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Y si no hay disciplina, dices, es que no eres hijo. Dios nos da la autoridad. Padres que me escuchan, si tu hijo ya es mayor de edad y sigue viviendo en tu casa, tú tienes autoridad sobre tu hijo. Así tenga 40 años el angelito. Dios nos ha dado esa autoridad. Sí, mijito, mira, hijito, aquí haces lo que yo digo. Y si no te gusta, ¿verdad? Porque es lo primero que dicen, pues ya me voy, pues, total, ándale pues, quiero ver. Es como Dios trata con nosotros. A veces podríamos decir, claro que Dios es amor, claro que Dios es misericordia, pero Dios nos deja ya cuando no queremos entender. Pues ándale, hijito mío, agarra camino y vete y a ver cómo te va. ¿Te acuerdas la historia del hijo pródigo? ¿El padre detuvo al hijo cuando se fue? No lo detuvo. ¿Qué le dijo el hijo? Padre, dame lo que me toca, dame la herencia que me toca. Para empezar, no le tocaba nada. Te voy a decir por qué. Porque la herencia se da hasta que fallece el padre, la madre o el que va a heredar. Pero ese ya estaba pidiendo la herencia por adelantado. Y hay hijitos así, ¿Sabes cuál era el mensaje que le estaba dando este hijo a su padre? ¿O qué le estaba diciendo? En pocas palabras, muérete. ¿Te imaginas el corazón de un hijo? Y el padre lo dejó ir. No lo detuvo, le dijo, no, hijito, no te vayas, mira.
No, lo dejó él. Y allá, ¿verdad? Allá llegó la necesidad donde estaba y el hijo no entendió hasta que vio la necesidad y tuvo hambre. Y ahí en su locura, dice, volvió en sí y dijo, ¿qué hago yo aquí? Si en casa de mi padre abunda hay mucha comida, abunda, y yo aquí padeciendo hambre. Y a veces así estamos. Dios nos ha invitado a un banquete, Dios nos tiene lo mejor para nosotros. Pero no, nosotros decidimos irnos, alejarnos de Dios. Es una locura. Dice esa palabra de volvió en sí, es que el hijito no estaba bien de su cabecita. Y así a veces actuamos. Creemos que nos va a ir mejor en el mundo que con Dios. El segundo punto, o el punto número 2, es que Absalón se rebela contra su padre. Le quiere quitar el trono a su padre. ¿Te imaginas que un hijo se te levante contra ti? Es uno de los dolores más difíciles, yo creo. Un hijo, una hija. Porque más adelante lo vamos a ver. ¿Qué nos manda Dios? A honrar a nuestros padres. Yo no sé en qué momento Absalón sintió que merecía el trono, ¿verdad? Porque él no había hecho nada. Recordemos a David, todo lo que tuvo que pasar para llegar al trono. Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánto quebrantamiento, para que uno de sus hijitos de buenas a primera dice, yo merezco el trono. ¿Sabía? Dice la Biblia que este Absalón, dice que no había hombre tan alabado en Israel por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie, dice, hasta la punta de su coronilla, no había en él defecto. En otras palabras, era un hombre muy hermoso. Pero a la vez creía que por su cara bonita merecía el trono. Nada más. Y hoy en día, hermanos, ¿cómo abunda esa gente que piensa que por su cara bonita merece las cosas? ¿Verdad? No, hermanos. En el asunto de Dios no es así. ¿Qué dijo Absalón? Pues yo soy guapo, soy famoso, soy hijo del rey. Yo merezco reinar. ¿Estaba preparado para reinar Absalón? No estaba preparado. Ni siquiera sabía montar a caballo, como después lo vamos a ver, cuando sucede la tragedia. También me hace recordar, por ejemplo, a Jonathan, el hijo de Saúl. Jonathan, el hijo de Saúl, siempre acompañó a su padre en las batallas. Ahí andaba su mano derecha. Y muchas veces salvó a Israel, Jonathan. Era un guerrero valiente que fue el amigo de David. Pero Absalón nunca lo vemos al lado de su padre peleando las batallas. Pero quería el trono. Quería el trono, el angelito. Sin merecerlo. ¿Qué había hecho? Y hoy muchos hijos, ¿verdad? ¿Cómo abundan los hijos, verdad? Que creen merecer algo sin haberse esforzado, sin haber hecho nada. Y hasta te lo dicen, ¿verdad? Pues yo no pedí nacer. Pues nadie pedimos nacer. ¿Verdad? Cuidado. Y a veces son cosas que le prestamos poca atención. Hijos que me escuchan, Dios nos llama a honrar a nuestros padres. Nadie aprendemos a ser buenos hijos hasta que somos padres. Ya es cuando decimos, mi papá, mi mamá, tenía razón. Sí, ¿verdad? Ya cuando te toca. Una vez estaba yo predicando también, y estaba yo tratando el tema sobre las dificultades del matrimonio, y un hermano así de las primeras filas se estaba riendo.
Se estaba riendo. Ja, ja, ja. Y me dice, pues es que cada quien va, ¿cómo me dijo? Cada quien habla como